Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versos 23 y 24, los leemos, hermano, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, hermano, algunas preguntas en estos versículos. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hasta ahí, hermanos. Amén. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Creador de los cielos, de la tierra, por tu palabra, por tu consejo. Es tu voluntad que tu pueblo te conozca, crezca en conocimiento acerca de ti, Señor, porque eso nos va a ayudar a temer, a que haya el temor de Jehová en nuestras vidas, pero también nos va a ayudar a confiar, Señor, más en ti, a tener esa seguridad y esa firmeza, Señor, en ti y en tus promesas, Padre eterno. Amado Dios, permíteme predicar, hablar acerca de ti, Señor. Yo sé, Padre, que difícilmente hay palabras humanas para expresar tu grandeza, tu inmensidad, tu infinitud, Señor. Tú eres infinito, pero permíteme, Señor, guiado por tu Santo Espíritu, hablar acerca de ti, Señor. Presentar al Dios verdadero a mis hermanos, a mis hermanas, a tu pueblo, a tus hijos que estamos aquí, Señor. Abre nuestro entendimiento y tu Santo Espíritu nos guíe desde el principio hasta el final en toda esta enseñanza. Que cuando salgamos de aquí, Señor, esta enseñanza haya sido de bendición, de edificación y haya producido un cambio en nuestro ser para bien, Señor. Amado Dios, toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento es tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, recíbelo, Padre. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, mis hermanos, por favor. Ah, gloria a Dios, me cambió el estudio el hermano Omar, ¿verdad? Discipulado espiritual. Bueno, ya lo vimos hace como un año o más, ¿verdad, hermanos? El día de hoy vamos a continuar la enseñanza que hemos estado impartiendo de la doctrina del único Dios verdadero, hermano. Amén. Hemos estado viendo algunos de los atributos de Dios. Ya miramos la inmutabilidad de Dios, que significa el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo. Ya miramos la omnipotencia de Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que es todopoderoso. Y hoy, por medio de la Biblia, por medio de las Sagradas Escrituras, vamos a mirar el atributo que se conoce como la omnipresencia de Dios, hermano. La omnipresencia de Dios, que sencillamente te voy a dar una definición corta y luego una un poquito más extensa, pero te doy la definición corta para que se quede, es más fácil que se quede en nuestra mente, y para que cada que tú oigas hablar acerca de la omnipresencia de Dios, te recuerdes qué es lo que significa o a qué nos referimos. Sencillamente, hermano, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, o cuando decimos que Dios es omnipresente, sencillamente estamos diciendo que Dios es un Dios que está en todas partes, hermano. Esa es la omnipresencia de Dios. El Dios que está en todas partes, hermano. Amén. Eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a estar mirando algunas cosas interesantes. Y es que al aprender este atributo, la omnipresencia, al aprender que Dios está presente en todas partes, tiene que producir en nosotros, los hijos de Dios, estas dos cosas. Número uno, temor. Temor a ese Dios que está presente en todas partes, hermano. Número uno, temor. Y número dos, al saber que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, tiene que producir en tu vida y en mi vida confianza también. Confianza, que tú confíes en ese Dios que no está limitado a un solo lugar, sino que está en todas partes, que está presente, hermano. Entonces, al terminar el estudio de hoy, en tu corazón tiene que ir esto de, al conocer al Dios omnipresente, decir, tengo que temer a este Dios.
y tengo que confiar en este Dios. No sé qué es lo que esté pasando, mi hermano Omar. No quiere. Ok. Vamos a mirar, te voy a dar la definición, ¿verdad? De lo que es, con eso vamos a comenzar, la definición de la omnipresencia, hermano. Cuando hablamos de la omnipresencia, o cuando decimos que Dios es omnipresente, escucha bien, significa que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Lo voy a repetir una vez más. Al decir que Dios es omnipresente, significa que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. En otras palabras, no hay un lugar del espacio, del universo, no hay un lugar donde Dios esté ausente. No lo hay. Él está presente en todo lugar al mismo tiempo, hermano. También nos referimos a que Dios está en cada punto del espacio en toda su esencia, hermano. Escucha bien, Dios está en cada punto del espacio en toda su esencia. No es que una parte de Dios está en un lugar y otra parte de Dios está en otro, y otra parte de Dios está en otra. No, porque Dios no tiene partes, ¿verdad? Dios es el puro ser. Entonces, fíjate bien, al decirte que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo y que no hay un lugar donde Dios esté ausente, te voy a poner este ejemplo. Ahorita nosotros tenemos este culto aquí y nosotros creemos que Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero pudiera ser que a esta misma hora otras personas en otro país, en otro continente, están reunidos como nosotros, y quizás el hermano que está allá dirigiendo, predicando, él dice: hermanos, Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? Ahora, tanto lo uno como lo otro es verdad. Tanto Dios está aquí en Kennedy, Washington, USA, como está allá en otro país o en otro continente. Así como allá afirman que Dios está allá y nosotros que está aquí, ambas cosas son verdad, porque Dios es omnipresente, hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que significa la omnipresencia de Dios. Ahí está, miren, los atributos de Dios, la omnipresencia de Dios. Pase por favor la siguiente imagen. Ahí está, hermano, la definición que le di. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, nos referimos, y lo subrayé con amarillo porque esto es lo que más quiero que, si tú te aprendes esto, pues ya lo entendiste. Nos referimos a que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. En otras palabras, no hay lugar donde Dios esté ausente. Él está en cada punto del espacio en toda su esencia. Ese es el Dios omnipresente, el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Amén. Pase por favor, hermano, la siguiente imagen, por favor. Jeremías 23 y 24. Ahí está, o es el que acabamos de leer en la Biblia. Vamos a leerlo una vez más. Tú te recuerdas que ya vimos dos atributos, que es el Dios que no cambia y el Dios todopoderoso, ¿verdad que sí? Pero has notado que estos atributos no es que el hombre se los atribuye a Dios, sino Dios mismo dice: porque yo Jehová no cambio. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Dios mismo dijo de sí: yo no cambio? ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas que cuando hablamos del Dios todopoderoso, te acuerdas que Jehová le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso? Ahora aquí Dios, por medio del profeta Jeremías, él mismo nos da a entender que Él es omnipresente, que Él lo llena todo, que Él está en cada punto del espacio en su esencia. Vamos a leerlo, hermano. Miren lo que dice ahí. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Podrá ocultarse alguien de Dios? Mira la otra pregunta. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Dios lo llena todo. Dios, hermano, está en cada punto del espacio en su esencia. Él está presente en todo
lugar, mis amados hermanos. Pero hoy quiero compartirte algo más. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Escucha bien, quiero enseñarte esto. Dios es trascendente e inmanente. Ahora, te lo voy a explicar en palabras simples, porque estas palabras que uno dice, bueno, ¿y eso con qué se come, verdad? En la teología, hermano, nosotros los cristianos creemos que Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Escucha bien, la palabra trascendente significa que Dios está, hermano, por encima de su creación y más allá de la creación. Entonces, escucha bien, la palabra trascendente significa que Dios está por encima de la creación y está más allá de la creación. Nuestro Dios es trascendente. Es lo que en la teología le llaman la trascendencia de Dios. Dios está más allá de la creación. Salmo 8.1, te lo voy a leer rápidamente. Mira lo que dice el Salmo 8.1. Y hay muchos otros pasajes donde nos da a entender que Dios está por encima de la creación y está más allá de la creación, hermano. Salmo 8.1 dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mira lo que dice después: has puesto tu gloria sobre los cielos. Nota, este salmo dice que Dios puso su gloria no en los cielos, sino sobre los cielos, o sea, encima, más allá, hermano, porque Dios es trascendente. Pero nosotros los cristianos a la vez creemos que Dios es inmanente. ¿Qué significa inmanente? O sea, que Dios está dentro o presente de la creación. Mira bien, Dios es trascendente, Dios está encima y más allá de la creación, pero Dios también es inmanente. Dios está dentro y presente de la creación, hermano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te quiero explicar esto? Porque hay diferentes creencias. Están, por ejemplo, las religiones panteístas, como es el budismo, como es el hinduismo. El hinduismo, el budismo, las religiones panteístas niegan la trascendencia de Dios. Ellos creen en la inmanencia de Dios, o sea, ellos creen que Dios está dentro de la creación y presente en la creación. Más allá, las religiones panteístas, mira, nosotros los cristianos creemos que Dios creó el mundo, ¿sí o no? Amén. Los panteístas creen que Dios es el mundo o que el mundo es Dios. Las religiones panteístas eso creen. Eso significa la palabra panteísmo, que todo es Dios. Dios es todo. El mundo es Dios, dicen las religiones panteístas. Para ellos el árbol es Dios. En la montaña tú hallas a Dios. En el hombre tú hallas a Dios. Eso es lo que las religiones panteístas creen. Entonces ellos creen que Dios es inmanente, pero no es trascendente. O sea, ellos no hacen una diferencia. Nosotros los hijos de Dios creemos, porque así lo dice la Biblia, que hay un creador y su creación, hermano, que son diferentes. El creador de la creación, mis amados hermanos, amén. Pero ellos no, ellos dicen la creación es Dios, el árbol es Dios, la piedra es Dios, la montaña es Dios, el hombre es Dios. Es lo que enseñan las religiones panteístas. Por otro lado están la creencia, lo que se le conoce como dualismo. El dualismo cree diferente. El dualismo cree que Dios es trascendente pero no inmanente. ¿Qué es lo que enseñan ellos? Dios está más allá del espacio, más allá de la creación, pero no está presente ni dentro de la creación. Ese es un error. Te explico por qué. Porque si creemos que Dios es trascendente, o sea, que está más allá del espacio, pero no presente en la creación, ellos enseñan que por lo tanto, como Dios no está presente en la creación, sino más allá, ellos dicen, Dios no puede obrar ni para bien ni para mal dentro de la creación. Y ahí hay un grave problema, porque si Dios es trascendente, si solo está más allá de la creación, ¿para qué oramos? ¿Sí o no? Si Dios no obra dentro de su creación, ¿para qué oramos? Entonces están estas dos creencias, hermano. Pero nosotros los cristianos creemos que Dios es trascendente, está por encima de la creación,
más allá de la creación, pero creemos que Dios también es inmanente. Dios está dentro y presente de la creación. Ahora, no hay ninguna contradicción, porque cuando tú estudias la inmensidad de Dios, tú entiendes que Dios lo llena todo. Entonces Dios puede estar más allá de la creación y a la misma vez presente en la creación. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y la palabra infinito significa que Dios no tiene límites. A Dios no lo puede limitar el espacio, porque no sería Dios. Si el espacio lo limita, entonces no es Dios. A Dios no lo puede limitar el tiempo, a Dios no lo puede limitar la materia. Tú y yo, hermanos, somos seres limitados. A ti y a mí nos limita el espacio, nos puede limitar el tiempo y nos limita la materia también. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy omnipresente. Yo ahorita estoy aquí, no estoy allá. Tampoco puedo decir que estoy en México. Tampoco puedo decir que estoy en la China. Yo ahorita estoy aquí y únicamente aquí. Tú ahorita estás aquí. Ahora, que tu mente ande por que tu mente ande por el espacio es otra cosa diferente. Pero físicamente tú estás aquí y estamos limitados por el espacio. Dios no tiene límite. Dios es infinito, mi amado hermano. Por lo tanto, Dios está encima de la creación, más allá de la creación, y a la misma vez Dios está dentro y presente de la creación, mis amados hermanos. Y es lo que está diciendo Jeremías 23, hermano. Ahí decía: ¿acaso soy yo Dios solamente de cerca y no también de lejos? Dios dijo: ¿acaso no lleno yo todos los cielos y no lleno yo toda la tierra? Pero hay un pasaje en Isaías 6:1, hermano, que tú lo has leído y quizás ahí no está escrita la palabra trascendente ni inmanente, pero cuando analizas lo que te expliqué ahorita, te das cuenta que en ese versículo 1 de Isaías 6 nos está diciendo que Dios está encima de la creación, más allá del espacio, y a la misma vez está presente en la creación. Isaías 6:1, hermano, acompáñenme ahí en su Biblia para que lo lea junto conmigo, y cuando esté ahí dígame amén. Amén. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, verso 1. Esta es la visión que tuvo el profeta Isaías acerca de Dios. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Cómo era ese trono, hermano? Alto y sublime. Pero luego dice: y sus faldas, ¿qué hacían sus faldas? Y sus faldas llenaban el templo. En este versículo, obviamente sin usar estas palabras, vemos la trascendencia y la inmanencia de Dios. Isaías lo ve en un trono alto, porque Dios está más allá de la creación. Pero dice Isaías: estaba sentado en un trono alto, lo miré así, muy arriba, muy en lo alto. Pero Isaías dice: pero miré que sus faldas llenaban el templo, o sea, descendían, que llegaban hasta el templo. O sea, lo miré alto, pero Isaías dice: pero a la misma vez miré que estaba presente también en el templo. Porque eso lo significa que Dios es trascendente e inmanente. Está más allá y a la vez está presente, hermano. ¿Amén? Entonces, ponte eso en tu mente, ¿verdad? Porque te digo, hay estas otras enseñanzas y pudiese ser que tú las llegues a escuchar. Pero pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos que enseñan que Dios lo llena todo y que está en todas partes. Primer libro de Reyes 8:27. Vamos allá a la Biblia, hermano. Primer libro de Reyes 8:27. Y cuando usted lo encuentre, por favor, dígame amén. Primer libro de Reyes 8:27. Amén. Mira bien. El rey David quería construir un templo, un edificio donde pusieran el arca de Dios, conocida como el arca del pacto o el arca de la alianza. Esa arca, mis amados hermanos, representaba la presencia de Dios aquí en la tierra, hermano. Pero el rey David quería hacer un templo donde meter el arca. Dios le dice al rey David: tú no lo vas a hacer porque tú has derramado mucha sangre. Ya que David era un guerrero, hermano.
David no era, ¿verdad? Él le gustaba, hermano, ir a la guerra. Entonces Dios le dice a David: tú no me vas a construir esa casa o ese templo, pero tu hijo después de ti lo va a hacer. Aquí, hermano, en primer libro de Reyes, capítulo 8, Salomón construye el templo. Meten ahí el arca y Salomón empieza a hacer una oración. Y ahorita en el versículo que vamos a leer, el 27, nos damos cuenta cómo Salomón entendía que Dios era omnipresente, que Dios lo llenaba todo, y que era, por así decirlo, imposible querer limitar la presencia de Dios a un edificio. Leámoslo juntos, hermano. Primer libro de Reyes 8:27. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice Salomón. Pero, dice, a manera de pregunta, dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Mira lo que dice después: he aquí que los cielos de los cielos, ¿qué cosa, hermano? No te pueden contener. Y luego Salomón mismo dice: ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Te das cuenta que Salomón entendía la inmensidad de Dios? Salomón entendía que Dios era infinito, mi amado hermano. Por lo tanto, era imposible querer limitar la grandeza, la presencia de Dios a un simple edificio. Y Salomón dice: pero bueno, yo me imagino que Salomón miró el templo, que dicho sea de paso era muy hermoso, hermano, todo cubierto en oro puro, hermano, de ese oro bueno, no de ese que dicen que es oro y cuando te lo pones en el cuello y sudas se pinta verde el cuello. No, de oro bueno, hermano, puro oro, de veras, pues. Era hermoso ese templo. Pero yo me imagino que Salomón, cuando estaba parado afuera, y como que él, a pesar de la belleza, de la grandeza del templo, él dijo: ¿será posible que Dios va a morar en la tierra? Él dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Tú eres inmenso, tú eres infinito. Y él dijo: ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces aquí Salomón reconoce la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios. Él reconoció que 4 paredes, un edificio, no podían limitar la presencia de Dios. Es algo que tenemos que aprender nosotros los cristianos. Nosotros los hijos de Dios debemos de aprender también que Dios no está limitado a un simple edificio solamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces habemos quienes decimos que somos cristianos y creemos que Dios solamente está aquí cuando venimos a reunirnos, aquí en estas 4 paredes, y aquí nos portamos reverentes, y aquí nos portamos temerosos, y aquí hablamos con palabras como Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde, la paz de Cristo, la paz del Señor con vosotros, ¿verdad? Aquí porque decimos: aquí está el Señor. Pero salimos de esa puerta, nuestro comportamiento cambia, nuestro vocabulario cambia, porque pareciera que no entendemos que Dios no está limitado a estas 4 paredes que tú y yo vemos, hermano. Dios lo llena todo, mis amados hermanos. Él lo llena todo. ¿Tú te recuerdas esa creencia desde que estaba uno en la iglesia católica? Andaba uno de relajiento, ¿verdad? Ajá, jiji, diciendo puras tonteras, hermanos, con los amigos, y pasabas por fuera de un edificio, un templo, y ¿tú te recuerdas? Yo llegué a hacer eso muchas veces. Ay, persínate, lo que vamos pasando aquí. Como que Dios solo estaba ahí. Ay, se empezaba a hacer cuantas, no sé qué tantas cosas, ¿verdad? A arañarse la cara, ¿verdad? Ah, pero ya pasaba el pedacito del edificio y seguía el relajo, ¿verdad? Entonces a veces llegamos al cristianismo y seguimos creyendo así, que aquí está Dios solamente, y aquí me comporto santo, aquí bien consagrado, bien ungido, salgo de aquí y como si Dios ya no estuviera allá afuera. Salomón dice: esta casa no te puede contener, Señor. Vamos a otro pasaje donde Pablo enseñó lo mismo. Hechos capítulo 17, hermano, acompáñenme por favor. El apóstol Pablo enseñó lo mismo, que un edificio, hermano, no puede contener la presencia de Dios, Él lo llena todo. Hechos 17, hermano.
versículo 22 al 29. Pablo llega a Atenas, una ciudad entregada a la idolatría. Y cuando Pablo llega a Atenas, miró, hermano, que allá había una, por así decirlo, una feria de puros ídolos. Para donde Pablo volteaba, hermano, ídolo, otro ídolo, un dios, una diosa, otro dios, otra diosa, un santuario para este dios, otro para donde Pablo volteaba. Y dice que su espíritu sintió celo de Dios de ver una ciudad entregada a la idolatría, hermano. Mira lo que dice Hechos 17:22. ¿Estamos ahí? Pablo aprovecha la oportunidad de predicar ahí en ese lugar y dice el verso 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, nota bien, había muchos santuarios, había muchos templos pues de diferentes dioses o ídolos. Dice: mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ese es el Dios de nosotros, hermano. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncie. Ese es el Dios que nosotros debemos de anunciar, hermano. Dice el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice, hermano? No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ve por qué no vengo yo a los cultos, hermano? Porque Dios no habita ahí, hermano. Y por eso, mira, ¿no has oído que esas son las cosas de muchos hoy? Mira, aquí sí saben el atributo de la omnipresencia. Miren, dicen: mira, hermano, Dios está en todas partes. Yo si en mi casa oro, ahí está el Señor conmigo. Pues sí, es verdad, Dios está en todas partes. Pero también Dios dice en su palabra que uno se congregaciona, que uno se reúna. Entonces, cuando Pablo dice, hermano, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, lo que les estaba diciendo, que a Dios no lo podíamos encajar, como meterlo en una caja, meterlo en 4 paredes, meterlo y limitarlo, es lo que Pablo está diciendo. Pero mira luego lo que dice el verso 25: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos venimos de Adán, ¿sí o no? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mira luego lo que dice el 27: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Qué dice después, hermano? Aunque ciertamente, ¿qué dice? Entonces nota cómo, aunque Pablo no usa estas palabras, pero Pablo está diciendo: Él no habita en un templo aquí, porque Él llena todo. Pero luego también Pablo dice: ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque aunque está más allá del universo, también está presente aquí, hermano. Dice el verso 28, mira bien: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, hermano. Entonces nota cómo Pablo, aquí en esta palabra, hermano, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A pesar que Dios es trascendente por su inmensidad y porque Él es infinito, Él está presente en su creación. Por lo tanto, Él no está muy lejos de cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Él les dice: ese Dios no habita, o no lo podemos encajar en 4 paredes, porque Él lo creó todo, dice Pablo. Él lo llena todo, Él sustenta y da vida a todas las cosas, ¿verdad? Él no tiene necesidad de que el hombre le dé algo. Ahora, note bien, hermano, en los tiempos antiguos las diferentes naciones creían pues que cada dios le construían su santuario, y creían que ese Dios habitaba ahí en ese santuario. Entonces iban a ese lugar y ahí hacían oración o rezo, lo que usted quisiera, a dicho Dios.
Pero nota, no solamente esto creía la gente creía en el tiempo de antes que cada dios, hermano, tenía un lugar, cierto lugar donde él obraba, o sea, como decir, como en cierto territorio podía obrar, pero ya tenía unos límites donde ya después ya no podía obrar ese Dios. Mira lo que dice, vamos a Juan 4:20, hermano. ¿Tú te recuerdas la plática que Jesús tuvo con la mujer samaritana? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que la mujer trató de discutir con Jesús en dónde se debía de adorar? ¿Te recuerdas? Vamos a leerlo, Juan 4:20, cuando usted dígame amén. Está hablando Jesús con la mujer samaritana y dice el verso 20, estas son palabras de esta mujer, le dice ella a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nota esto, ella dice: nosotros creemos que Dios está en este monte y aquí venimos a adorarle y a hacer oración. Pero ella le dice a Jesús: pero ustedes los judíos dicen que Dios está solamente en Jerusalén y que hay que viajar a Jerusalén porque solo ahí está Dios y solo orando ahí en Jerusalén Dios escucha. Ese era el pensamiento en esos tiempos. Mira lo que le dice Jesús en el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Jesús sabía que el Dios y Padre, el Creador de los cielos, no está limitado a un solo lugar, a un monte, a una ciudad, así sea Jerusalén. Por eso ella discutía: no, a Dios hay que irlo a buscar al monte, está en ese monte. Los judíos decían: no, Dios solamente está en Jerusalén. ¿Quieres pedirle algo a Dios? Tienes que viajar hasta Jerusalén, decían los judíos. Y Jesús le dice: mira, se viene la hora en cuando ya no va a ser en ese monte, ya no va a ser solo en Jerusalén, sino que mira lo que dice el verso 22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? En verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya no se va a tratar de un lugar, se va a tratar de una adoración pura, genuina y sincera, que sea en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque como Dios lo llena todo, lo que a Dios le interesaba no era si era en un monte, si era en una ciudad. Lo que Dios estaba interesado y está interesado en gente que le adore en espíritu y en verdad. Sea aquí o sea en otro continente, lo que Dios está interesado que el adorador le adore en espíritu y en verdad, hermano. El lugar no importa, o sea, el país no importa, la ciudad no importa. Eso es lo que Jesús le dijo a esta mujer. Le dijo: no se trata del lugar, se trata de que lo hagan en espíritu y en verdad, hermano. ¿Ok? Pero mira, cuando estaba estudiando me acordé de esta guerra que hubo en primer libro de Reyes. Acompáñame ahí al verso 20. Te digo, las naciones creían que los dioses solamente podían actuar con su poder en cierto territorio. O sea, ellos decían: este Dios puede actuar en este monte. Pero ellos decían: ya después de ese monte para allá, ya ese Dios no tiene poder. Y ellos creyeron que el Dios de la Biblia también era así, hermano. En primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 23. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Nota bien, se junta, hermano, el rey de Siria con muchísimos reyes, y dicen que juntó una multitud enorme, hermano, para ir a pelear contra Israel. Y le dijeron: prepárate porque vamos para allá. Y viene un profeta de Dios al rey de Israel y le dice: no tengas miedo porque Dios los va a derrotar. Comienza la guerra, hermano, y a pesar de que los sirios con los demás ejércitos los superaban en número, Dios le da la victoria, hermano, a su pueblo, a Israel, porque la Biblia dice que Dios puede salvar con muchos o con pocos. Yo no sé cuántos dicen amén. Dios le da la victoria. Y mire lo que pensaron los de estas naciones en el verso 23. ¿Estamos ahí? Dice:
Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos, ¿en dónde? En la llanura, se verá si no los vencemos. Ellos dijeron: el Dios de Israel es un Dios que tiene poder allá en los montes. Y le dicen a los siervos del rey de Siria, le dicen: vamos, llevémoslos a pelear a la llanura. Y ese Dios, como solo les puede ayudar ahí en los montes, en la llanura no los va a poder ayudar. Pero mire lo que dice el verso 28, hermano. Mire lo que pasó. Dice: entonces ellos se preparan y vuelven a regresar a hacerle guerra a Israel, creyendo que al pelear en la llanura, el Dios de Israel allí no iba a tener poder, hermano. Dice el verso 28: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100. ¿Cuántos mataron, hermano? 100,000 hombres de a pie, porque el Dios nuestro es Dios de los montes y Dios de los valles y Dios de cualquier lugar, mis amados hermanos. Dios no está limitado, hermano. Dios puede salvar en el campo como puede salvar en la ciudad, hermano. Dios puede salvar en el continente de América como Dios puede salvar allá en Asia, allá en Oceanía, como puede salvar allá en la África. El poder de Dios no está limitado a un lugar, hermano, a un territorio. Ellos creyeron que Dios solo los iba a salvar en los montes, pero que en la llanura Dios iba a decir: ay, híjole, pues ahí en la llanura mi poder no funciona, ¿verdad? Pues háganlos que los persigan para el monte, porque solo yo les puedo ayudar. No, Dios dice: por cuanto estos creen que yo solamente soy Dios de los montes y no de la llanura, los voy a entregar en tus manos. Dice que en un día mataron a 100,000 hombres de a pie el pueblo de Israel, hermano, porque Dios estaba con ellos tanto en los montes como en la llanura, hermano. Entonces, todos estos pasajes nos enseñan, hermano, que Dios está en todas partes, que Dios lo llena todo, mis amados hermanos. Pero pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Dice, le puse ahí: la omnipresencia de Dios debe de producir en nosotros tanto temor como confianza. Jeremías capítulo 23, verso 23. Es el que leímos al principio, pero vamos a resaltarlo ahorita, hermano. Jeremías 23, 23. Búscalo nuevamente y cuando estés ahí dime amén. Dios está en cada punto del espacio, hermano. Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. ¿Por qué debe de producir temor? Porque al tú saber que Dios está presente en todo lugar, esto significa, hermano, que no hay lugar donde tú y yo podamos escondernos y pecar, que Dios no esté presente y nos esté viendo, hermano. ¿Y por qué a veces creemos que nos podemos esconder de Dios? Eso es una insensatez. Aquí Dios no me ve. ¿Será? Mira lo que dice Jeremías 23, 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Verso 24. Pregunta a Dios, hermano: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Pregunto: ¿podemos escondernos en un lugar que Dios no nos ve? ¿Y por qué cuando pecamos tratamos de escondernos? ¿Por qué? ¿Por qué decimos: vámonos para allá? Vámonos allá a lo oscurito, dice. ¿Será que Dios no está ahí? Mira, vámonos por allá, aquella área solita, dice. Ahí ni carros pasan, dice. ¿Será que Dios no está ahí? ¿Está Dios ahí o no está Dios ahí, hermano? ¿Y por qué obramos así? Ignorante a conveniencia, porque estamos diciendo que sabemos que Dios está ahí, ¿sí o no? Un tiempo, ¿verdad? Mire bien, voy a contar esto para testimonio. Mire, algunos lo sabrán, otros no.
Hubo un tiempo que yo me aparté del Señor conociendo al Señor. Y no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Porque aún así puedo testificar de la grandeza de la misericordia del Señor. Amén. Y eso me ha servido para que cuando mire que alguien cae, no sacar la navaja y te mato de un solo pecado. No, sino decir, yo sé lo que tú sientes. Bueno, me alejé. Y andaba ya en aquellos lugares de muerte. Qué ignorancia, hermano. Allá en la oscuridad de esos lugares, ¿verdad? La musicona sonando, todo lo que da. Y como aquel que ya conoció a Dios y que en verdad se entregó al Señor, aunque ha caído, pero el que conoce al Señor, hermano, y se va para el mundo, y ya no es feliz y ya no está a gusto. Yo andaba ahí en ese lugar, me recuerdo, y todo oscuro, ¿verdad? Las luces y todo. Fíjese, en el mundo no me gustaba en los lugares. Y después de conocer hasta dónde fui a rebotar, porque la palabra se cumple, hermano, porque Dios dice, mejor te hubiera sido que no me hubieras conocido. Ahí las luces, oscuro, ¿verdad? Y yo andaba como tipo security en ese lugar, hacia la par de las bocinonas. Allá, los mundanotes, ¿cómo son los mundanos? Eso es el baile. Bailando, como lombrices, ¿verdad? Bailando, que esto, y yo así. Así pasaba ya, como que era security allá a la par de las bocinas, hermano. Ahora, yo me medito y yo digo, y qué gran ignorancia, porque ¿de quién me escondía si Dios lo llena? Todos mis amados hermanos. Y así como el caso que yo te cuento, ahora, yo no estaba yendo ya a ninguna iglesia en ese tiempo, así como ese caso que yo te cuento, así hay muchos que dicen que son cristianos, están en las iglesias, predican, cantan, tocan, sirven, y los fines de semana por allá están metidos en esos lugares, allá repegados a la par de las bocinas allá, creyendo que nadie los ve. No, nadie te ve, no, solamente Dios. Amén, así es. Entonces dice Dios, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No podemos esconder de Dios, hermanos? No. No importa qué tan oscuro, a lo más oscuro que tú te vayas. No importa qué tan apartado sea el lugar a donde tú y yo vayamos, hermano. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes, hermanos, al mismo tiempo. Es ignorancia nuestra, es insensatez nuestra creer que porque me voy a cierto lugar, ahí puedo pecar porque pienso que ahí nadie me está viendo o que ahí Dios no se está dando cuenta. Es pura ignorancia nuestra, hermanos, es pura insensatez. Entonces dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Por supuesto que Él lo llena todo. Yo te aconsejo, hermano, les aconsejo, ¿verdad? No importa dónde tú vayas, y no importa que nadie de la iglesia te vea, Dios te está viendo. Y como a Dios es al que le vamos a dar cuenta, deberíamos de temblar. Pero a veces temblamos más del hombre, nos preocupamos más de que el hombre no nos vea o nos vea, ¿verdad? ¿El hombre qué? Olvídate del hombre, Dios, mis amados hermanos, que está en todas partes. Entonces, por ese lado, debemos de temer, hermano, al conocer la omnipresencia de Dios, sabiendo que en cualquier parte del globo terráqueo que tú y yo nos encontremos, ahí está presente Dios, hermano. Pero también, hermano, la omnipresencia de Dios debe de producir confianza. Salmo 139, hermano, acompamos ahí al Salmo 139, verso 7. Ahora, pues el hermano dice que él se fue para el mundo, pues ya, me voy a dar una vuelta. Bueno, cáblele o trátele a ver cómo le va. Pues si el hermano Diego se fue y vino, pues yo también me voy y vaya, y se regresa sin un pie o sin una mano, sin un ojo, yo no lo sé. ¿Usted cree que es bonito que un hijo de Dios esté allá comiendo algarrobas con los cerdos? Eso es de lo más triste, hermano. Que alguien que ha conocido a Dios y ha hablado de Dios esté allá comiendo comida de cerdos como el hijo pródigo. Salmo 139, hermano, verso 7, ¿estamos ahí? Mira, el rey David también tenía esta revelación que no podía esconderse de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podemos huir, hermano, de Dios?
a ningún lado. Mira lo que dice él: si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, mis amados hermanos. El rey David dice: no hay lugar a donde yo pueda huir de ti. Él dice: por muy alto que yo suba en el espacio, tú estás ahí. Así descendiera al mismo Seol, tú estás ahí. Y dice él, hermano, dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Mira el verso 10, dice: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Otra traducción dice: tu diestra me dará fuerzas y tú me guiarás. El salmista está diciendo: así esté en el rincón más alejado de este mundo, aún ahí tú me alcanzas, me guías y me das fuerza, hermano. La omnipresencia de Dios te tiene que dar confianza, saber que Dios no está limitado a un lugar, a una ciudad, a un edificio. Donde quiera que tú te llegues a encontrar, ahí la presencia de Dios puede estar contigo. Amén. Si tú caes a un hospital, Dios no solamente está aquí. Tú caes a un cuarto de hospital, como Dios es omnipresente, ahí en el cuarto de hospital está Dios contigo. Ahí. Porque Él no está limitado, hermano, a un edificio. Si te tocara irte para México, si Dios te mandara para el África, si Dios te mandara para otro lugar, ahí va a estar Dios contigo. Ahí va a ir Dios contigo, hermano. Ahí. Por eso Él dijo: yo no puedo huir de ti. Y aunque me vaya a lo más remoto, dice, tu diestra me da fuerza y ahí me guías, hermano. Tú tienes que vivir con esa convicción. Por eso ahorita que mis bebés estaban en el hospital, me sentía mal de que pasaba ya en el trabajo y luego saliendo del trabajo, pues alguna otra cosa, otro, y no las miraba a veces mucho tiempo. Pero mi consuelo en mi alma era que yo decía: Dios, tú eres omnipresente y aunque yo no puedo estar ahí, tú estás ahí con ellas en ese hospital. Tú estás ahí, Señor, tú estás ahí. Yo no puedo, pero tú estás ahí en todo tiempo. Tú no te apartas de ahí ni un segundo, Señor. Ahí estás. Y esa era mi oración todas estas semanas, Señor, que tu presencia esté ahí con ellas. Si yo no puedo estar, Padre, pero tú sí, Señor, porque tú no estás limitado por el tiempo ni por el espacio. Ahí, Señor, te pido que estés. Y yo sé que Dios ahí estuvo y ahorita sigue estando ahí. Y si tú crees en Él, ahí está con nosotros el Señor, hermano. Entonces, la omnipresencia de Dios tiene que producirte temor. Cuidado cómo nos conducimos y confianza. Vamos a ir terminando con estos dos pasajes. Pase la siguiente imagen, por favor. Nota esto, porque quizás alguno dice: ¿a poco? ¿Y si Dios está en todas partes, a poco Dios está en la cantina? Pregunto, ¿está Dios ahí en la cantina o no está? Dios está en todas partes, hermano. Porque si decimos que no está en la cantina, entonces quiere decir que hay un punto en el espacio donde Dios no está. Dios está en todas partes. A un cristiano le preguntaron: ¿y si Dios está en todas partes, entonces Dios está en el infierno? Y la respuesta del otro cristiano dijo: sí, ahí está manifestando su ira. O sea, ahí está, pero no para bendecir, ahí está manifestando su ira, hermano, en el infierno. Porque Dios está en todas partes, hermano. Ahora, ¿por qué te digo que Dios puede estar? Dios está en todas partes, está en una cantina. Porque si decimos que no está, te pregunto, si ahí en una cantina alguien se meten dos al baño y uno mata al otro, ¿será que Dios no supo qué pasó? Dios supo, porque Dios lo llena todo, hermano. Aunque el otro diga: ay, encontramos a este muertito aquí, pero ¿quién fue? No, pues quién sabe. Dios sí sabe, porque Dios lo llena todo. Ahora, pero aquí es donde te quiero explicar esto. Mira, aunque Dios está presente en todo lugar, debemos recordar que Él habita, escucha bien, Él habita en la tierra
únicamente en íntima relación personal con los que se humillan y deciden admitirlo en el santuario de su corazón, hermanos. Aunque Él está presente en todo lugar, pero Él habita aquí en la tierra únicamente, hermano, con los que se humillan y con los que le abren la puerta, le admiten la entrada al santuario de su corazón. Entonces Dios está en todo lugar, aún en la cantina, pero Dios no habita con los que están ahí en la cantina. No sé si me entendió ahora sí. Dios está en todo lugar, incluyendo su presencia abarca todo, pero Dios no habita en la vida de los que están en la cantina o en el prostíbulo. Dios no habita con ellos, está ahí. Y además, si Él quiere, puede ahí manifestar su ira, su enojo por lo que se practica ahí, ¿verdad? Vamos a Éxodo 25:8, hermano. Entonces, cuando te pregunten, ay, si Dios está en todas partes, ¿todos también están en el infierno? Sí, ahí está derramando su ira sobre los que están ahí, ¿verdad? Porque le pueden hacer esa pregunta, ay, ¿todos también están en el infierno? Sí, derramando su ira ahí, en ese lugar. Nota cómo en el tiempo antiguo existían muchas naciones, pero Dios solamente le dijo a una nación que iba a habitar en medio de ellos. Dios lo llena todo. Pero hay una nación a la nación le dice, yo voy a habitar con ustedes, voy a morar ahí con ustedes. Éxodo 25:8, ¿estamos ahí? Está hablando Dios y dice, y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice Dios después, hermano? Y habitaré en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Y habitaré en medio de ellos. Entonces, Dios lo llena todo, pero Dios no habitaba con todas las naciones. Dios le dijo a una sola nación, voy a habitar en medio de ustedes. Porque hay una diferencia en decir que Dios llena todo, y hay otra diferencia en decir que Dios está en un lugar para bendecir a alguien, hermano. Porque, mira, la presencia de Dios en Israel, hermano, esto traía bendición al pueblo de Israel. Dios le dijo, mientras mi presencia esté en medio de ustedes, Dios le dijo, ustedes van a prosperar, no va a haber enfermedad entre ustedes, no va a haber quien sea estéril, ni sus mujeres, ni su ganado, ni sus tierras, porque mi presencia está ahí, hermano. Entonces Dios lo llenaba todo, pero solamente con una nación habitaba, y era con la nación de Israel, hermano. Las demás naciones no podían decir eso. Entonces hay un pasaje más en Isaías 57:15. Me gustó mucho este pasaje, hermano. Anótalo, grábatelo en tu mente, en tu corazón. Isaías 57:15. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Está hablando Dios y dice, porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mira lo que dice Dios. Yo habito ¿en dónde? En la altura y la santidad. Pero luego mira con quién dice que Él habita. Y con el quebrantado y humilde de... ¿Con quién habita Dios, hermano? ¿Usted quiere que Dios habite en usted? Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Quebrantados y humildes. Cuando yo leo esto, quiere decir que con el orgulloso no está, con el altivo no está, con el soberbio no está. Porque dice Dios, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita Dios? Con los humildes. ¿Usted quiere que Dios habite con usted? Tenemos que ser humildes. Y yo ya les he explicado, humilde no significa traer zapatos rotos, hermano, ¿ok? Ay, ese sí es siervo del Señor, mira, qué humilde, los zapatitos rotitos, ¿verdad? Y el pantaloncito todo parchado, ese sí anda como Cristo anduvo, los piecitos todos entierrados, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la humildad, ¿ok? Porque aquí puede traer los deditos bien entierrados y ser un tremendo orgulloso soberbio, ¿sí o no?
Eso no tiene nada que ver con la humildad, hermano. La palabra humildad quiere decir permanecer abajo. Abajo. Por eso ya ve que cuando alguien dice, se le subieron los humos, o ya ve cuando le dicen, hey, ¿cuándo ya aterriza? ¿Verdad que sí? Porque quiere decir que la persona como que empezó a elevarse, le dicen, hey, ya aterriza, ya pon los pies sobre la tierra. Eso es lo que tiene que ver con la humildad, hermano. Entonces Dios habita con los humildes. Aquí termino. Algo interesante que yo meditaba hoy mientras meditaba esto es, qué curioso es que Dios puede estar habitando en ti y tú puedes tener a uno a la par de ti tan cerquita, y por más cerquita que ese esté de ti, pudiese ser que Dios no habite en esa persona. Qué curioso, ¿no? Yo meditaba eso y yo decía, qué curioso es que Dios habita en uno. Tú vas a la Walmart, mucha gente pasa alrededor de ti, a la par de ti, está formado atrás de ti, adelante de ti, pero aunque Dios habita en ti, no necesariamente habita en el otro, hermano. Yo dije, qué curioso eso, porque en el matrimonio pudiera ser que Dios habita en el varón si es temeroso de Dios, si es consagrado, y aunque duerman juntos, pero si la mujer es RBD, un ejemplo, aunque Dios habita en el varón, y aunque la mujer esté bien ahí pegadito así, no habita en ella. O al revés también, pudiera ser que la mujer sea una mujer de Dios, Dios habita en ella, y el otro sinvergüenza que no quiere buscar de Dios, por más cerquita que esté de ella, Dios no habita en ella. Es interesante eso, hermano. Dios habita con los quebrantados y con los humildes de espíritu. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Espero en Dios que te quede guardado ahí en tu corazón. Temamos a Dios. No creamos que en cierto lugar Dios no nos va a ver o Dios no va a estar, y a la misma vez confía en el Señor. No importa en qué situación te encuentres, en qué lugar, en tu trabajo, en tu escuela, en un hospital, por la calle, Dios siempre está ahí también con nosotros, hermanos. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí. Solamente faltan 15.